Hola, hoy vamos a trabajar plano inclinado y vamos a trabajar fuerzas de fricción y esto es una aplicación de las leyes de Newton. Bueno, yo tengo el siguiente problema. Tengo un bloque que se desliza por una superficie inclinada a un ángulo de 50 grados y este objeto va acelerando con una magnitud de 5.6 metros por segundo al cuadrado. Lo que nos piden calcular es el coeficiente de fricción cinético que existe entre el bloque y la superficie. Bueno, aquí vamos a trabajar un diagrama de cuerpo libre. Este punto sería nuestro objeto. Como dijimos, siempre va a haber una fuerza perpendicular a la superficie y esa fuerza se llama normal. Existe también una fuerza vertical que siempre va a ir, que se llama peso. Si esto lo ponemos dentro de un eje coordenado, acá vamos a encontrar un ángulo que es este. El ángulo es de 50 grados, sería el ángulo que está acá. Este ángulo que está acá. Bueno, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, vamos a ver cuántas fuerzas actúan en este objeto. Ahora encontremos las componentes del peso, que ellas nos van a servir. Bueno, hay una componente de este lado y hay una componente de este lado. Esa es la componente X y la componente en Y. Bueno, como sabemos que el peso es un vector, sabemos cómo calcular esas componentes. Entonces aquí se nos forma un triángulo. Aquí hay un triángulo rectángulo en esta parte. Bueno, si este es el ángulo, entonces para encontrar el lado de acá yo voy a utilizar la función seno, o sea que la componente seno del peso sería esta. Entonces aquí sería seno del ángulo por W. Y acá entonces sería coseno del ángulo por W. Aquí ya tengo las componentes. ¿Qué otra fuerza actúa? Bueno, nos decían que hay que encontrar el coeficiente de fricción cinético. Entonces, por lo tanto, hay una fuerza de fricción que se opone a este movimiento. Como el movimiento va hacia abajo, la fuerza de fricción va en contra. Entonces, esta sería la fuerza de fricción cinética. Bueno, entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas. Como la fricción va en contra sería negativa, entonces sería menos la fuerza de fricción cinética y esto sería positivo más el seno del ángulo por el peso va a ser igual. Habíamos dicho que si este objeto se movía, entonces eso ya era igual a masa por aceleración. Este sería el caso, porque eso se mueve. Bueno, entonces veamos qué es lo que podemos hacer. ¿Quién es la fuerza de fricción? Bueno, la fuerza de fricción, ya lo habíamos dicho en el video anterior, es lo mismo que la normal. Y en este caso la normal sería igual a el coseno del ángulo por W. Entonces cambiamos esos valores. Entonces sería fuerza de fricción va a ser igual a la normal, que la normal en este caso es coseno del ángulo por W. Y esto va a estar multiplicado por el coeficiente de fricción más el seno del ángulo por W. Esto es igual a la masa del objeto que sería 5 y la aceleración que es de 5.6. Bueno, cambiemos valores. Aquí vamos a menos coseno del ángulo. El ángulo sabemos que es 50. W sería la masa por la gravedad, que sería 5 por 9.8 por coeficiente, que este es el que debemos encontrar, más el seno del ángulo, que sería el seno de 50, por W, que sería 5 por 9.8, y esto va a ser igual a 5 por 5.6. Bueno, lo que tiene que quedar solito es este valor, porque este es el que tenemos que despejar.
Entonces lo que voy a hacer es pasar todo lo que no me sirve hacia el otro lado. Entonces veamos qué es lo que pasa. Apliquemos todos los productos que nos aparecen ahí y veamos el resultado. Dice 5 por 9.8 por el coseno de 50. Eso me da 31.4. Entonces aquí como hay un menos sería menos 31.4 por el coeficiente, entonces sería coeficiente K. Más 5 por 9.8 por el seno de 50. Eso me da un total de 37.53. Entonces ponemos 37.53. Y esto va a ser igual a 5 por 5.6. Eso me da igual a 28. Este es el valor que debe quedar solito. Entonces despejemos eso. Sería menos 31.4. Coeficiente. Esto es igual a 28 menos 37.53. ¿Qué está haciendo este? Te está multiplicando, entonces pasa a dividir. Por lo tanto quedaría así, 28 menos 37.53 dividido menos 31.4. Hacemos la resta y luego dividimos y veamos cuánto sería el resultado. El resultado sería 0.3 y ese sería el coeficiente de fricción que existe entre la superficie y el bloque cuando se está deslizando hacia abajo. Veamos otro ejemplo.